El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida a nuestro panel Jalisco, un Estado libre y soberano en un sistema federal de retos para el futuro. Esto en el marco rumbo al bicentenario del nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco. Se encuentran con nosotros las siguientes personalidades. Diputado Gerardo Quirino Velázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado de Jalisco. Maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Nos acompaña esta mañana el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez. Igualmente, damos la bienvenida al diputado Edgar Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Nos acompaña el doctor José Barragán Barragán, abogado y profesor investigador. Reconocemos y agradecemos la asistencia del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. A continuación, cedo el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes el día de hoy. Quiero saludar al secretario de Educación del Gobierno del Estado. Gracias por estar aquí. Y a las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy en es una serie de diálogos que hemos creado en el Congreso del Estado a propuesta del diputado José María Martínez y que semana con semana estamos teniendo estos eventos rumbo a los 200 años del Estado libre y soberano de Jalisco, que se llama Jalisco, un Estado libre y soberano en un sistema federal, retos para el futuro. Y ya en algunas ocasiones me ha tocado dar la bienvenida en 2 ocasiones de estos eventos y creo que debemos de darle paso más bien a que platiquen y hablen las personas que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto escuchar el día de hoy al doctor Barragán, que creo que es una de las personas que más sabe de la historia de Jalisco, así como también siempre es un honor poder compartir una mesa y escuchar al secretario general de Gobierno, al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, y así como al magistrado, mi tocayo Enrique Villanueva, y también a un amigo de muchos años, al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, que es director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, que durante mucho tiempo hemos platicado acerca de la historia del Estado, porque no queremos repetir, conocer la historia nos da la posibilidad de no repetir nuestros errores y construir un mejor Estado. Por lo tanto, a un año de que se cumplan los 200 años, que siempre lo cerramos en ceros y es emblemático, me parece que es muy bueno repensar y plantear desde nuestro pacto federal, la historia de cómo se constituyó el Estado de Jalisco, nuestra relación con la Federación, saber cómo nació este país una y otra vez, repetírnoslo para que lo conozcamos y que las generaciones nuevas lo conozcan y saber que podemos trazar un rumbo mejor para este país y que Jalisco sigue siendo uno de los estados más importantes por trabajador, por productivo, porque tiene grandes pensadores, porque ha tenido grandes reformistas, porque ha sido parte de los cambios sustanciales que han hecho de México un país mejor. También hay que hablar de nuestros retos, como lo dice los diálogos, y eso que nos permite entonces escucharnos para hacer nuestras memorias y los planteamientos, y también quiero aprovechar para felicitar al maestro Enrique Ibarra por su libro que acaba de presentar hace algunos días y que creo que va a ser una lectura obligada para todos los que estamos aquí y algunos que no están. Entonces yo les doy la bienvenida el día de hoy y cedo
el uso de la voz. A continuación, escuchamos el mensaje del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Buenos días a las personas que nos acompañan en este memorable ejercicio de reflexión y análisis. Agradezco de antemano la oportunidad que me brinda el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón para venir en su representación, toda vez que se le empataron compromisos de agenda previamente establecidos, pero es un honor estar con ustedes. Mi gratitud al diputado José María Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, por la invitación que fue objeto el Poder Judicial del Estado de Jalisco a compartir con los expertos que nos acompañan. Saludo a los diputados y diputadas aquí presentes, al diputado Enrique Velázquez y al diputado Quirino Velázquez, que nos honran con su presencia. Saludo también con respeto al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Asimismo, saludo con reconocimiento a los doctores José Barragán Barragán y al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien sin duda alguna son referentes en el derecho constitucional. Como diríamos coloquialmente, entrando en materia, me permitía hacer algunas reflexiones en torno al tema que nos ocupa. Tras 105 años de vigencia, la Constitución Política del Estado de Jalisco, del 8 de julio de 1917, requiere hoy en día importantes reformas que nos permitan actualizar y armonizar sus contenidos, en el marco de los vertiginosos transformaciones internacionales, nacionales y locales en las que quisiera destacar 8 de carácter trascendental para el ejercicio eficaz de la soberanía de Jalisco: la nueva visión internacional del trabajo, la sociedad del conocimiento, la globalización comercial, el gobierno abierto, la defensa emergente del sistema de derechos humanos y sus garantías, el fortalecimiento de los principios y prácticas de nuestro régimen democrático, el combate frontal a la pobreza extrema y la desigualdad social, así como la erradicación de la corrupción, la impunidad y la inseguridad. En el sistema federal mexicano sabemos bien que el artículo 39 de la Carta Magna deposita esencial y originalmente al pueblo, al cual puede modificar o alterar la forma de gobierno con la limitante fundamental establecida en el 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso de Jalisco por el 119. Para fundamentar esta posición conceptual y hermenéutica, me permito invocar por una parte los problemas absolutos y relativos a los establecidos en el artículo 117 y 116 del Código de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos. En el proceso de renovación y articulación de un nuevo régimen federal, México deberá cumplir sistemáticamente al menos con 2 condiciones. Por una parte, atenderá a los principios rectores que se encuentran consagrados en el 116, 122, 115 de la Constitución General. Tales principios se encuentran expresamente reiterados por los artículos de referencia. En consecuencia de ello, insisto en que el diseño de un nuevo orden constitucional para Jalisco no contravenga los principios rectores del Pacto Federal. Sabemos bien que todo proceso de elaboración o reforma constitucional en un Estado federal soberano requiere cumplir con un principio básico para la armonización normativa, entendida como la consistencia del orden jurídico. Para concluir, me permito subrayar que la Constitución Política de nuestro Estado es una perspectiva de vanguardia. Establece en su título segundo disposiciones fundamentales relativas a la participación social. Por ejemplo, destaca el artículo 11, que coincide un sufragio con la expresión de voluntad popular, los procesos de elección de representantes de los poderes legislativo, judicial y de los ayuntamientos.
así como los procesos relativos a los mecanismos de consulta y participación ciudadana para la verdadera gobernanza. Estos procesos se encuentran establecidos en sus 12 fracciones, destacando para el caso que nos ocupa la segunda fracción del plebiscito, la tercera relativa al referéndum y destacadamente la fracción cuarta de la ratificación constitucional. Esta figura tiene como objeto que la ciudadanía jalisciense valide o deroga reforma de la Constitución política. Las constituciones políticas de los estados de Veracruz en el año 2000, la del estado de Durango en el 2016 y la Constitución de la Ciudad de México en el mes de enero del 2017 constituyen 3 claros ejemplos de participación ciudadana emanada de un amplio proceso de consulta social que expresa la ratificación, ajuste o modificación del pacto social que dio origen. Son unas pequeñas reflexiones, es cuanto en mi participación. Por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia del diputado José María Martínez Martínez, presidente de la mesa directiva de este Congreso del Estado. De igual forma, agradecer a los colegios del Estado de Jalisco que nos acompañan, así como universidades públicas y privadas, cámaras, magistrados y magistradas que están con nosotros en este evento, diputados locales, diputados federales, así como presidentes municipales y regidores. Sean todos bienvenidos. A continuación, escuchemos por parte del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, abogado y profesor investigador, el tema Historia de las Constituciones del Estado de Jalisco de 1824 y 1917. Muchas gracias. Quiero saludar con respeto a los integrantes de este honorable presidium y al mismo tiempo a todos aquellos que se dieron un tiempo esta mañana para venir a compartir una serie de inquietudes en torno de este camino que estamos recorriendo hasta llegar al bicentenario de la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Me toca hablar de la historia de las constituciones del Estado de Jalisco, particularmente de los constituyentes del 24 y de 1917. No puedo partir a hablar de este tema sin tratar de presentarles el esquema que bosquejaba en 1823 la transformación de lo que había sido históricamente el reino de la Nueva Galicia a partir de las reformas borbónicas en la intendencia de la Nueva Galicia y en los últimos años, ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, su paso por la provincia de Guadalajara. No dejaban de sentirse novogalaicos, los habían transformado en guadalajareños, un gentilicio que no reconocemos en nuestros días, y finalmente pasaba a definirse la creación de un Estado libre y soberano que rompía todo el esquema monárquico sobre el que habían vivido estos habitantes. Por ello, el primer tema que desarrollo es la estrategia política local para transitar del régimen español al mexicano. Un grupo liberal jalisciense, el grupo de la Estrella Polar, liderado por don Prisciliano Sánchez, preparó desde Guadalajara una maniobra política que proyectó a nivel nacional para consolidar el proyecto federal que traía entre manos y que requería el consenso de todos los representantes de las antiguas provincias del Imperio Mexicano. Imperio que también accidentalmente había creado en 1821 y hasta 1822 don Agustín de Iturbide, el capitán realista. El día 9 de mayo de 1823, la provincia de Guadalajara, encabezada por el gobernador Luis Quintanar y la Diputación Provincial, de manera terminante anunciaron al segundo Congreso Constituyente Mexicano que en tanto no se convocara a un nuevo Congreso Constituyente, negarían reiteradamente su reconocimiento al gobierno de México, y para ello se pronunciaron a favor de la República representativa y federal como una única forma de Estado posible. Aproximadamente mes y medio después, el 21 de junio de 1823,
la otrora provincia de Guadalajara tomaba la decisión política de transformarse de manera oficial en el Estado libre y soberano de Jalisco. Cabe destacar que para ello resultó estratégica la condición republicana de libertad y soberanía, que fue otorgada al nuevo Estado de Jalisco en un acto eminentemente parlamentario celebrado por la Diputación Provincial de Guadalajara, pues de acuerdo con Manuel González Oropesa, textualmente dice don Manuel, Jalisco había impuesto el sistema federal en México con el apoyo de otras provincias, inspirado en el ideal de libertad individual y de entidades políticas que surgió en los albores del 19, como reacción a un centro subyugante de conciencias e instituciones. Por eso se autodesignó como Estado libre, al cual se le agregó después de 1824 y gracias a la instancia del jalisciense Juan de Dios Cañedo, el epíteto de soberano, queriendo decir con ello poseedor de órganos propios de gobierno, independientes de las autoridades federales, denominación que ha sido característica fundamental de nuestro sistema federal. La libertad, por su parte, fue la categoría fundamental de la Ilustración y de ella se derivó nuestro federalismo. Hasta aquí la cita de González Oropesa. No quiero pasar por alto que desde el inicio de la vigencia de la Constitución del 24, mucho han escrito connotados constitucionalistas para tratar de negar en nuestro país la permanencia de la condición soberana de las entidades federativas, luego de que éstas conformaron el principio vigente de la soberanía nacional. Y para hacerlo, dejan de lado los principios del derecho de gentes que sirvieron para inspirar a los promotores del sistema federal y que fue creado, sin dudarlo, a la luz de la tesis de la cosoberanía, es decir, de la convergencia permanente de la soberanía nacional con el ejercicio de la soberanía de cada una de sus entidades federativas, tal y como lo plantea de manera magistral el doctor don José Barragán, que hoy nos honra con su compañía. Segundo aspecto, algunas consideraciones sobre el constituyente y la Constitución. A los alumnos de Derecho Constitucional les dejamos claramente identificados dos grandes campos para la creación del Estado. La del poder constituyente, que crea Constitución, y la del poder constituido, que son los tres poderes de la Federación y los tres poderes del Estado en cada uno de los estamentos correspondientes. Por principio, debemos aceptar que toda Constitución requiere del trabajo parlamentario efectivo de un Congreso Constituyente legalmente integrado por un grupo de diputados a los que se eligió expresamente con el carácter de diputados constituyentes, que se reunirán para discutir los proyectos constitucionales que se registren a partir de su convocatoria, en la inteligencia de debatir sus contenidos, bien sea en el Pleno o a través de sus comisiones, someterlos a votación en lo general y en lo particular, y finalmente para expedir su texto final aprobado por la mayoría y ordenar con toda formalidad su debida publicación para entonces computar el inicio de su vigencia. Técnicamente se trata de generar la redacción formal, general y abstracta, del pacto social, aunque en ocasiones resulte solemne, que llevará a cabo con pleno conocimiento de causa el poder constituyente para determinar a partir del mismo instrumento a los poderes constituidos del Estado, sus procedimientos de integración, renovación y funcionamiento, y por último, la forma de relacionarse con los gobernados. Para analizar este tema a nivel local, resulta oportuno rescatar un documento simple en apariencia, mejor conocido como el Interrogatorio Jurado de Convicción Federalista, que debió formularse previamente a cada uno de los individuos que ostentaban la personería de las distintas autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia de Guadalajara, como condición indispensable para llegar al momento de la insaculación solemne, el 14 de septiembre de 1824, de los diputados electos al primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Lo anterior, en la inteligencia de apreciar claramente la técnica del contractualismo aplicado para operar la transición al otrora nuevo régimen republicano y federal. El aspecto religioso resulta de extraordinaria importancia en la lógica de la percepción del cambio de estado que estaban presenciando los naturales de estas tierras. Estaban dejando de ser españoles para convertirse en mexicanos. Y técnicamente, seguro propuesto por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
se propuso que cada uno de los representantes de las instituciones del antiguo régimen pasaran a prestar juramento para seguir ejerciendo el cargo correspondiente. El texto del interrogatorio, jurado de convicción federalista, dice así: primera, ¿reconocéis la soberanía e independencia del Estado de Jalisco como uno de los estados federados de la nación mexicana? El juramentado debía reconocer: sí, reconozco. Segunda, ¿reconocéis la autoridad del Congreso Constituyente del Estado, elegido por él mismo para formar su constitución particular bajo el sistema de República Federada y dictar en clase de meras providencias los decretos y órdenes que se ofrezcan? El juramentado: sí, reconozco. Por último, tercero, ¿prometéis obedecer y observar la Constitución del Estado que se forme por el Congreso bajo el expresado sistema de República Federada y las leyes y órdenes que dictare en clase de meras providencias? Y el juramentado responde: sí, prometo. Acomete el representante de la Iglesia, la merced va a ser quien debe tomarles el juramento. Si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Los efectos políticos del interrogatorio en comento, envueltos en la religiosa solemnidad del juramento, merecen especial reflexión por la importancia del compromiso social que asumía en lo personal cada una de las autoridades reconocidas por el viejo régimen colonial y que aún veían sujeto el cumplimiento de su función pública al imperio de la Constitución de Cádiz como garante del prevaleciente. Resulta pertinente en este punto destacar la importancia doctrinaria que otorgamos al principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa que dimana precisamente de la vigencia de todo pacto político conformado por una serie de cláusulas contractuales, cuando es elevado a rango constitucional por los titulares de la soberanía reconocida. Así podemos identificar, para el caso español, al monarca soberano, quien promulgó la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz, y para el mexicano, el pueblo soberano, que ampliamente representado por los diputados constituyentes, autorizó el debate, la votación y finalmente la expedición de la primera Constitución Federal. Hay un punto para nosotros extraordinariamente importante: Jalisco y su primer constituyente, el constituyente originario, el de 1824. Es importante construir aquí la idea formal del Congreso Constituyente Originario que se convocó en la época convulsa de la consumación de la independencia nacional, al tiempo de sufrir el oportunismo imperial de Agustín de Iturbide con el apoyo de los conspiradores del Plan de la Profesa, así como las batallas que tuvieron que pelear para derrocarlo, a efecto de dejar en claro la forma de intervención formal que tuvo la soberanía popular en la iniciativa constituyente original, los debates y las votaciones que nos permitieron contar con un documento constitucional acabado. Por estas razones, es oportuno apuntar que a nivel local, el primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Jalisco pudo sesionar de manera regular del 14 de septiembre al 18 de noviembre de 1824, para suscribirse en esta última fecha el texto final de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Los diputados constituyentes que asistieron a dicho Congreso Constituyente fueron 19: Diego Aranda y Carpinteiro, Anastasio Bustamante Oseguera, José Ignacio Cañedo y Arrones, José María Castillo Portugal, José Manuel Cervantes, José Justo Corro Silva, Juan Epomuceno Cumplido Rodríguez, José Esteban de Arechiga, José María Gil Andrés y Méndez, José María Esteban Gil Bravo, Santiago Guzmán Parra, Esteban Huerta Leal, José Antonio Méndez, Rafael Mendoza, Ignacio Navarrete, Vicente Ríos, José Ignacio Prisciliano Sánchez y Padilla, Urbano San Román Gómez y Pedro Vélez Zúñiga. Mención especial merece la solemne ceremonia de juramento de la Constitución local que se verificó a lo largo de 6 días, a partir del 19 de noviembre de 1824 en el Templo de Nuestra Señora de la Merced, y no en la catedral por la negativa expresada por el Cabildo Eclesiástico de Guadalajara y de la Real y Literaria Universidad para aceptar el texto del artículo 7º que fue aprobado originalmente. No obstante, dicha negativa cesó al aprobar el constituyente local una reforma de último momento que dejó el texto del referido numeral 7º en los siguientes términos:
la religión del Estado es la católica apostólica romana, sin tolerancia de otra alguna. El Estado fijará y costeará todos los gastos necesarios para la conservación del culto. Finalmente, los integrantes del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara juraron la Constitución local de 1824 el día 19 de noviembre, en tanto que el claustro de maestros y doctores de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, encabezada entonces por el doctor José Rafael Murguía, su rector magnífico, celebró en el Templo de Santo Tomás de Aquino, sede de la Biblioteca Iberoamericana, con motivo de la festividad guadalupana del 12 de diciembre del mismo año, un acto académico solemne para verificar el juramento de la primera Constitución jalisciense, al que también debieron concurrir todos los estudiantes universitarios para hacer lo propio. Ahora, 3 clases de constituyentes hay: el originario, el que nos da la primera Constitución; el revolucionario, producto de una guerra civil interna; y finalmente el permanente, que es producto del trabajo de actualización para reformar o adicionar el texto vigente de las constituciones que nos produjo algún movimiento constituyente revolucionario. Con el propósito de revisar la naturaleza funcional del Congreso Constituyente Revolucionario, se impone la necesidad de aclarar la idea formal que se tiene del fenómeno social conocido como revolución o guerra civil, así como los alcances políticos de dichos movimientos armados frente a las expectativas sociales de la población y la transformación efectiva de su forma de gobierno. Desde un punto de vista académico, el registro de los enfrentamientos armados de grupos políticos con diferentes ideologías que buscan hacerse del poder nos servirá para caracterizar a la violencia revolucionaria en diferentes modalidades. Y solo así calificaremos la importancia de la conflagración, precisamente por los cambios introducidos. Cabe mencionar que en nuestro país, para los revolucionarios decimonónicos y aún los de principios del siglo XX, el referente obligado de estos movimientos sociales y sus secuelas era por necesidad el de la Revolución Francesa, iniciada en 1789. En el ámbito local, el territorio jalisciense resintió a lo largo del siglo XIX el fragor de las batallas que en distintos momentos enfrentaron insurgentes y realistas, liberales y conservadores, revolucionarios y porfiristas, todos con el propósito de asumir, al registrarse la anhelada victoria, el control militar y político de la plaza. Sin embargo, no todos se fijaron la meta de cambiar el orden constitucional preestablecido. La realidad particular del constitucionalismo jalisciense, en este caso hipotético, ahora delimitado, nos presenta 2 procesos de organización y funcionamiento del Congreso Constituyente Revolucionario. El primero fue el que correspondió a la elaboración de la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1857, y el segundo el que terminó por expedir la Ley Suprema Jalisciense de 1917. En ambos casos, se convocó al constituyente local como resultado de una guerra civil con claras evidencias revolucionarias que abiertamente pretendían reformar el orden constitucional previo. Para analizar el ámbito particular del constituyente del 17. El porfiriato es el periodo histórico de más de 30 años durante el cual gobernó nuestro país el general Porfirio Díaz Mori a título de dictador. De manera intermitente, a partir de 1876, luego de derrocar al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada y con apenas una interrupción en la que permitió la llegada a la presidencia de la República del señor general Manuel González, quien gobernó de 1880 a 1884. Después de don Manuel González, el general Díaz regresó al Palacio Nacional, donde permaneció hasta el 25 de mayo de 1911, cuando renunció, viejo y forzado por la vergonzosa derrota militar de la batalla de Ciudad Juárez, que sufrieron las tropas federales, amén de las continuas manifestaciones revolucionarias que se sucedían en la capital de la República, de acuerdo con el Plan de San Luis, emitido por don Francisco I. Madero para deponerlo. En lo general, debemos señalar que se trató de un periodo de paz social, con estabilidad y progreso económico para la República, pero que produjo un régimen dolorosamente represivo, con severas desigualdades sociales, que tuvo que concluir con un muy violento movimiento armado que trastocó las estructuras jurídicas, políticas y económicas de México. Al triunfo de la Revolución, léase,
a la renuncia del presidente Porfirio Díaz, se desató la efervescencia política en Jalisco, precipitada por la dimisión del coronel Miguel Ahumada, lo que ocasionó una extraordinaria sucesión de gobernadores, cuya brevedad en el encargo impedía concretar avances en la administración pública. En este sentido, podemos enumerar como ocupantes de la más alta posición política de la entidad a Juan Zavala Rentería, quien recibió el gobierno del Estado del propio Ahumada el 25 de enero de 1911. El aristócrata porfirista don Manuel Cuesta Gallardo, quien tomó dicho encargo el 26 de febrero de 1911 y se vio precisado a dejarlo luego del motín ocurrido el 23 de mayo del mismo año. A David Gutiérrez Allende, quien gobernara del 23 de mayo al 1 de agosto de 1911. Y finalmente Alberto Roblesil, quien trató de conciliar intereses políticos y convocó a elecciones internas, lo que le permitió ejercer el encargo de gobernador provisional del 1 de agosto de 1911 al 22 de octubre de 1912. La caída del viejo régimen porfirista llevó aparejada la ruina de la Constitución de 1857, tanto en lo federal como en el ámbito local, cuyo Estado de Derecho quedó roto por las secuelas del propio movimiento armado a partir de la decena trágica de 1913, movimiento contrarrevolucionario que permitió la llegada al poder al ambicioso chacal colotlense Victoriano Huerta, y con él la irrupción del tan temido Estado fallido, con la formación de diferentes gobiernos de facto que se multiplicaron por todo el país. En este estado de cosas, fue postulado por el Partido Católico local y llegó al gobierno de Jalisco el licenciado José López Portillo y Rojas, quien se hizo cargo de la administración pública del Estado del 23 de octubre de 1912 al 10 de febrero de 1914, con la economía local francamente arruinada. Don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, para derrocar al usurpador Victoriano Huerta, supo respaldar su plan de Guadalupe proclamado el 23 de marzo de 1913 con el apoyo de los generales Francisco Villa en la División del Norte, Álvaro Obregón en el Ejército del Noroeste y Pablo González en el Ejército de Oriente. Era de esperarse que el plan de gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, estableciera toda una estrategia política para restaurar la vigencia del Estado de Derecho en todo el país, y para ello resultaba necesario restablecer el orden constitucional tanto para la Federación como para cada una de las entidades federativas. Sin lugar a dudas, Carranza necesitaba transformar su gobierno de facto en un gobierno de jure, para luego buscar el reconocimiento de los gobiernos extranjeros. En el año de 1914 fue determinante para marcar el nuevo rumbo de la administración pública jalisciense, haciendo hincapié en los muchos e irregulares gobiernos locales instalados entre los meses de febrero a julio. Fue Manuel M. Diegues en su condición de general de brigada, al mando de las tropas del sur de Sonora, a quien correspondió la tarea de someter a la ciudad de Guadalajara, considerada como la plaza más importante en el occidente del país, significándole esta comisión más de un mes de batallas continuas para poder entrar triunfante el 8 de julio de 1914 en nombre del glorioso Ejército Constitucionalista. El rompimiento del general Francisco Villa con el primer jefe del Ejército Constitucionalista provocó la incursión en Jalisco del general Julián Medina, quien el 11 de diciembre de 1914, con una tropa de dorados, derrotó al general Diegues en Ocotlán, lo que le mereció al general Villa se le reconociera popularmente como el salvador de la santa religión por su abierta oposición al pronunciado jacobinismo de los constitucionalistas locales. En abril de 1915 retomó las riendas del gobierno local el general Diegues y prosiguió con su política de reformas para generar las condiciones propicias que le permitieron convocar la instalación del Congreso Constituyente Revolucionario mediante decreto del gobierno provisional del Estado a su cargo, del 6 de abril de 1917. De conformidad con el mandato de don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, fechado el 6 de marzo del mismo 1917. En consecuencia, los trabajos del constituyente se desarrollaron del 6 de abril al 8 de julio de 1917 en este mismo recinto, y solamente 15 diputados constituyentes suscribieron el texto final de la Ley Suprema de nuestro Estado. Esos diputados fueron Pedro Antonio Alarcón Ocaña, Sebastián Allende y Rodríguez, Manuel Bouquet Carranza,
Jesús Camarena, Ramón Delgado, Carlos Galindo, Marcos Guzmán, Tomás Morán, José Guadalupe Rubalcaba González, José W. Torres, Ambrosio Ulloa, Fausto Ulloa, Víctor L. Velarde, Jorge Villaseñor y Julián Villaseñor Mejía. Me parece de especial interés hacer especial hincapié en algunos elementos de forma que están directamente relacionados con la organización, integración y funcionamiento del Congreso Constituyente Revolucionario del 17, pues coinciden con los errores cometidos en 1857 y que sin embargo se repitieron cuando las condiciones de estabilidad y paz social en la entidad se encontraban bajo el control del ejército constitucionalista. Ese error es confundir poder constituyente con poder constituido y nombrar a los diputados locales en funciones de Congreso local en calidad de diputados al Congreso Constituyente local. Hasta aquí mi intervención en esta ocasión y agradezco a todos su amable atención. Son muy gentiles. Agradecemos al doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno nos haya compartido el tema Historia de las Constituciones del Estado de Jalisco de 1824 y 1917. Informarles también que dentro de su desempeño académico y administrativo al servicio de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno ha sido jefe de la Unidad de Normatividad de la Dirección de Desarrollo Académico, así como también secretario fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 1990 a 1991, secretario técnico de Rectoría, secretario de la Dirección General Académica, director general de Extensión Universitaria, coordinador académico de la carrera de abogado, director de la revista de la Universidad de Guadalajara, así como director de la Escuela Preparatoria de Jalisco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Al servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco fue secretario técnico de las comisiones permanentes de Educación Pública y Desarrollo Económico y Social respectivamente. Durante el año 2007 ejerció la jefatura de la Unidad Departamental de Proyectos Nueva Extensión dentro del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado ante el Consejo General Universitario como consejero general, habiéndose integrado como vocal ante las comisiones permanentes de Responsabilidad, Educación y Normatividad en Derecho. Desde el 15 de mayo del 2021 está a cargo de la dirección de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en donde trabaja como profesor investigador de la carrera titular. Por su participación, para el doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno, muchas gracias. A continuación, escuchemos el tema Historia de las Constituciones del Estado de Jalisco, la justicia local y el bloque de la Constitución, impartido por el doctor Rafael Estrada Michel. El doctor Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos y coordinador académico del Instituto de Ciencia Jurídica, por parte del Sistema Nacional de Investigaciones en el nivel 2. Quisiera disculpar al doctor Rafael Estrada Michel, quien estaba confirmado precisamente para este evento, pero con motivo de que fue contagiado de COVID, es que hoy no nos acompaña en este presión y en este evento. Por lo que sugiero, don Víctor, continuar con la ponencia del doctor José Barragán. ¿Perdón? Ah, está en Zoom. Ah, mira. Rafa, perdóname, yo ya estaba disculpándote. Bueno, perdón, Víctor, no sabía yo. Aquí don Enrique Ibarra fue el que me dijo que no venía. Rafa, adelante. Sí. Me da muchísima pena no estar con ustedes, diputado, presidente, le mando un fuerte abrazo y me da especial pena
por no poder estar hablando de el desarrollo constitucional de la tierra de mis mayores, y máxime cuando está en la mesa pues el absoluto referente del periodo y del Estado, que es nuestro queridísimo y nunca suficientemente ponderado por su patriotismo, por su conocimiento, por su erudición, por su sencillez, el doctor José Barragán Barragán. En fin, espero no hacer un papel tan malo desde la distancia, me duele mucho y más por las razones por las que no puedo estar con ustedes. Pero en fin, si la garganta me lo permite, ahorita no tengo fiebre, o sea que aprovechemos los 5 o 10 minutos que el bicho nos ceda, un momento de paz, y muy agradecido con el Congreso de Jalisco por esta invitación. Bueno, lo que nos ha dicho el doctor es interesantísimo, sobre todo desde el punto de vista de cómo evolucionó el reino de la Nueva Galicia, que hay que recordar, como han probado ya muchos historiadores del derecho jaliscienses de primer orden, que era independiente del llamado virreinato de la Nueva España, que es tanto como decir que era independiente del virrey, desde el siglo XVII. O sea, realmente, tanto el Reino de Nueva Galicia y, consecuentemente, la audiencia a la que se le llama como menospreciándola sufragánea o subalterna, pero que en realidad el presidente de la audiencia gobernaba en términos de la función estricto sensu de gobierno a la Nueva Galicia y no tenía por qué rendirle cuentas de su actuar al virrey. Bueno, pues esto es algo que se puede analizar desde el 600, tan antiguo prácticamente como nuestro país, entendido en su conjunto como unión de dos grandes reinos, sin contar, por supuesto, al Mayab y a las que después serían llamadas provincias internas, del oriente y del occidente, en el norte de lo que hoy es la República, el sur de los Estados Unidos. Estos dos grandes reinos de Nueva Galicia y de Nueva España pues siempre tuvieron una relación tensionada por el hecho de que había dos poderes muy claros de carácter jurisdiccional, entendiendo que gobernar en el antiguo régimen es hacer justicia, es jurisdicción, dos potestades muy importantes, la audiencia, la de México y la de Guadalajara, que no dejaban de tener sus problemas, sus enfrentamientos, y que respondían a una misma jerarquía en importancia en la monarquía católica. Bueno, dicho esto, planteando el asunto de esta forma, creo que es muy interesante ver el mapa de América del Norte, en donde hay un país que está integrado por dos territorios de audiencia, que es la República Mexicana, por la Audiencia de México y la de Guadalajara, como ha quedado dicho, hubo una tercera aprobada en Cádiz, la audiencia de Saltillo, pero que, muy a pesar del padre Ramos Arizpe, ilustre diputado entonces, don José, pues no pudo llegar a funcionar realmente. Pero entonces son 3 distritos de audiencia, y si el imperio de Iturbide hubiera mantenido sus dimensiones, habrían sido 4 por la audiencia de Guatemala. En cambio, en América del Sur, prácticamente todos los distritos audienciales hoy son un país independiente. Y hay incluso países independientes, como también pasa en Centroamérica, que no tuvieron audiencia. Y esto se explica, entre otras cosas, por la forma en que fue regulado el tema en la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz estableció un curioso federalismo judicial porque se estableció que debería haber audiencias en cada una de las provincias. De las provincias intendencias, como decía el doctor hace unos minutos, pues eso hubiera sido lo lógico. Lo que pasa es que ya saben ustedes que en la Constitución de Cádiz, en general el constituyente gaditano, pues había unos que todos éramos españoles, pero había unos que eran más españoles que otros. Y así como se estableció diputación provincial y jefatura política superior prácticamente en cada barrio de Madrid, de Sevilla o de Barcelona, pues nosotros solo tuvimos diputación provincial en los grandes distritos de superior gobierno mencionados en el artículo 10 de la Constitución. Me refiero a la Nueva España, me refiero a Yucatán, me refiero desde luego a la Nueva Galicia en esta sede, a las provincias internas de Oriente con capital en Monterrey y a las de Occidente con capital en Chihuahua. Solamente estas 5 en principio diputaciones provinciales. ¿Y por qué me fijo tanto en el tema de las diputaciones provinciales? Por algo que ha estudiado el doctor Barragán mejor que prácticamente nadie. Que nadie en este continente y que prácticamente nadie si contamos a los estudiosos ibéricos, que es el tema de las funciones de control de la regularidad
que tenían estas suertes de vocalías, que después evolucionarían hasta ser las que hoy son legislaturas locales, gracias al constituyente del 24, aquí estupendamente bien explicado. Bueno, las diputaciones provinciales tenían una función de control de la regularidad constitucional porque tenían que denunciar a las Cortes Generales de la Monarquía todas las infracciones que vieran a la propia Constitución de 1812. En ese sentido, era la única forma. No había obviamente un tribunal constitucional, no había un supremo poder conservador en Cádiz. La única forma de cerciorarnos que se cumplía con la Constitución era por la vía no jurisdiccional de las denuncias que hicieran las diputaciones provinciales, encabezadas no por un virrey ni por el presidente de la audiencia, en el caso de Nueva Galicia, sino por un jefe político superior, ¿no? Todavía seguimos repitiendo este asunto tan de lugar común de que los tratados de Córdoba fueron firmados en 21 por el primer jefe Iturbide con el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue. Don Juan O'Donoghue no era virrey, no había virreyes, de conformidad con la Constitución de Cádiz. Don Juan O'Donoghue era el jefe político superior de la Nueva España, capitán general de la misma. No era jefe político superior de Nueva Galicia o de Yucatán, por ejemplo. En fin, más allá de esto, me interesaría, porque no es mi tema en este momento el histórico, simplemente dejarnos puestos ahí, entendiendo que debía haber una audiencia provincial en cada una de las provincias, pero que eso no ocurrió en México, sino hasta que obtuvimos la independencia, que establecieron los tribunales superiores en cada uno de los estados, y que por lo pronto pues teníamos que vernosla con estas audiencias multiprovinciales, que eran 3, Guatemala, México y Guadalajara. Audiencias que no tenían facultades de control constitucional, porque como ha quedado dicho, estas quedaban reservadas a las denuncias que hacían esta suerte de sociedades de amigos del país, que eran las diputaciones provinciales, que se elegían. Esto lo dejó clarísimo el gran diputado por Guadalajara, olvidado hoy, por Guadalajara en la Nueva Galicia, dicen hermosamente las actas de las sesiones, don José Simeón de Uría, hoy injustamente olvidado dentro de los grandes constituyentes y primo constituyentes que ha tenido nuestro país, a la altura de un Guridi y Alcocer, o de un Pérez Martínez, o de un Mendiola, o de un Ramos Arizpe ya mencionado, ¿no? Esta fue la importancia del diputado por Guadalajara, que sacó varias cosas muy importantes para su país. Después se autorizaron algunos paliativos, como siempre ocurre en nuestro constitucionalismo español, diputaciones provinciales en algunas otras ciudades importantes, para no dejar que se viera tanta la diferencia entre América y la España europea, pero estas 2 ciudades que fueron Quito en la América del Sur y San Luis Potosí en la América del Norte, pues simplemente fueron esos paliativos. ¿A dónde quiero llegar con el constitucionalismo actual? A algo que, como muy bien ha estudiado y denunciado una y otra vez ese ilustre jalisciense aquí presente, don José Barragán, ha sido negado por prácticamente todas las épocas de jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, que huelga decir no es el heredero de la Real Audiencia de México. La Real Audiencia de México le heredó sus ministros, que ya se comenzaban a llamar así, es decir, los oidores, uno de ellos muy célebre, Jacobo de Villaurrutia, al Tribunal Superior de Justicia de la antigua Intendencia de México, que comenzó a llamarse Estado de México. Bueno, y que por cierto era como medio país, porque abarcaba Hidalgo, Morelos, Guerrero, etc. En fin, tempranamente se estableció que lo local se integraba a las permítanme un momento, perdón, es que entraron unas personas y no quiero contagiarlas, se integraban tempranamente al control de la regularidad constitucional. Y así ocurrió hasta que fue negado esto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las épocas decimonónicas y en todas las épocas del siglo XX. Si ustedes ven, en realidad, lo que se ha establecido es un férreo monopolio de la labor de control de lo que es constitucional y no, sin permitir, incluso en la reforma de 2011, tan llevada y tan traída, que las disposiciones
de esos estatutos de autonomía que tenemos a la forma española, que son las constituciones estatales, se integren como referentes de principios y valores que puedan determinar la constitucionalidad de otras normas de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que supuestamente un juez constitucional, y en realidad todos los jueces de la República lo son, porque tienen que aplicar las convenciones y la Constitución de la República, deben estar a lo que dice esta Constitución, los 136 artículos de la Constitución General de la República, y no a las disposiciones de constitucionalidad que pueda tener su de regularidad, perdón, que puedan tener sus constituciones locales. A mí eso me parece verdaderamente atrabiliario, porque perdemos la riqueza de lo local. Y si encontramos una solución que de manera más amplia protege los derechos de las personas en la Constitución del Estado de Jalisco o en la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, no podemos aplicarla porque es una solución local, ¿no? Lo cual viene a ser, en cierto modo, contrario a lo que el propio artículo primero de la Constitución General de la República quiere, que es que encontremos la solución más pro persona, la solución que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Víctimas como somos de nuestro centralismo irredento, no parece que podamos aceptar que la Constitución de Nuevo León, o la de Chiapas, o la de Yucatán, o la de Oaxaca, o la de Jalisco, puedan tener una solución que favorezca en todo tiempo la protección de las personas en sentido más amplio que la Constitución General de la República, que además, pero eso ya es otra historia, que no sé si quieran que discutamos, por virtud de la tristemente célebre contradicción de tesis 293, resulta que si hay una restricción en esa Constitución a lo que establece el derecho convencional de los derechos humanos, es una restricción que debe prevalecer. En fin, queda claro que eso no fue lo que se buscó con el origen de la Constitución, del constitucionalismo federal mexicano, que eso no fue lo que se buscó desde Cádiz, y que sin embargo es lo que tenemos en una forma que a mí, como federalista convencido que soy, además admirador de los grandes estados de la República, y uno de ellos, que duda cabe, es el estado de Jalisco. Yo quisiera, si me permiten el recuerdo personal, pues recordar aquí mis orígenes de Autlán de la Grana, que es además pues una ciudad hermosa, del muy, muy hermoso y representativo de la mexicanidad, estado de Jalisco, que integró en el territorio de la Real Audiencia de Guadalajara, se nos olvida, pues más o menos como medio país del cual hoy tenemos, ¿no? O sea, tenía Jalisco jurisdicción sobre buena parte de lo que hoy son los Estados Unidos de América y los estados del norte de la República. Jalisco es una exageración, la Real Audiencia de Guadalajara sí que tenía competencia jurisdiccional sobre esto. Pero sirva, más allá de los cariños y los afectos personales, sirva la reflexión, si ustedes me lo permiten, diputados, para matizar ese centralismo tan depauperador de nuestros criterios de control de la regularidad constitucional y poder avanzar, ojalá muy pronto, hacia un auténtico pluralismo horizontal de fuentes que busque la solución que de manera más amplia proteja la dignidad de toda condición humana en la República. A eso debe estar encaminado, en mi concepto, el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país. Agradezco muchísimo su atención, su generosidad, a las organizadoras de este acto, todo mi cariño, y agradezco mucho, señor diputado Martínez, señoras y señores diputados, su comprensión por no haberme podido trasladar como era mi deseo, como no he hecho en muchos años, a la bella tierra de mi abuelo. No pude trasladar estas ideas en persona, pero créanme que sí, en afecto y sobre todo en reconocimiento a don José Barragán, a quien tendré el enorme gusto de escuchar en unos momentos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes siempre. Con permiso.
Agradecemos al doctor Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos, coordinador académico del Instituto de Ciencia Jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui, pro de Derechos Humanos y coordinador del programa de acceso a la justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A continuación, escuchemos nuestro siguiente tema en voz del doctor José Barragán Barragán, que corresponde al tema Retos que debe enfrentar el Estado de Jalisco, impartido, como ya lo mencioné, por el doctor José Barragán Barragán. Bien, muchísimas gracias por esta gentil invitación de poder participar en esta mesa de trabajo con dos grandes amigos, dos grandes maestros también, Ramiro, que acaba de hablar, Rafa Estrada, yo te estaba esperando con especial gusto, con una botellita de tequila para que recordaras efectivamente los tiempos de tu abuelo. Pero bueno, será para otra ocasión. Quiero dejar pues constancia de mi agradecimiento y quiero decirles que me han dejado la parte más complicada del tema y no la voy a rehuir. Quiero decirles que estamos hablando aquí de una soberanía histórica del Estado de Jalisco, de los 19 estados que firmaron el acta constitutiva del 31 de enero de 1824. Quiero decirles que los estados hoy en día prácticamente se han quedado sin contenidos de soberanía. El artículo 39 en relación con el 40, con el 41 y otros que aquí mencionó nuestro querido Chema Ramírez, de la parte final de la Constitución, mantienen estos conceptos. Pero yo les voy a mencionar algunos retos muy concretos, no como hago en mis clases dejándoselos de tarea a mis alumnos, lo cual manifiestamente pues no estoy en una clase. Estoy aquí tratando de aprender cómo lo estoy haciendo con las intervenciones que ustedes han escuchado y desde luego con lo que nos falta por escuchar. El primer reto que tienen los estados es que en un momento determinado renunciaron al uso de su soberanía financiera y se quedaron muertos sin dinero, y no hay para dónde hacerse. Renunciaron los estados. El debate del constituyente del 17 trabajó este tema y quiso, porque es su primer propuesta y está en el debate, que fueran los ayuntamientos quienes ejercieran el poder soberano en materia tributaria y de contribuciones. Una propuesta extraordinaria que en ese constituyente no avanzó, pero se le reconoció a los estados, miembros de la Unión creada por esta Constitución del 17, ese poder soberano en materia financiera para poder establecer toda clase de impuestos. ¿A quiénes? A nosotros los jaliscienses. ¿A quiénes? A quienes necesitamos aportar dinero para resolver nuestros propios problemas. Y claro, a todos los estados de la República. ¿Qué pasó con esta soberanía? Este estado, en este recinto, se renunció al ejercicio de esa soberanía. Se renunció indebidamente, por supuesto, y se acuerda otorgarle facultades al Ejecutivo que nunca debió de tener, de celebrar convenios de coordinación fiscal. Ahí está un reto urgentísimo. ¿Cómo lo van a resolver? Pues yo diría, y lo voy a repetir, pues desandando un poco el camino, y entre los diputados creo que sobran palabras para decir lo que les corresponde hacer. Otro reto muy significativo
en donde participan todos los miembros del así llamado Poder Revisor de la Constitución. A través de ese Poder Revisor se le han quitado ya casi todas las facultades de soberanía interna de los estados. Basta leer, entre otros muchos, el contenido amplísimo ya del artículo 73 constitucional, que ha transformado a un Congreso federal que solo puede trabajar temas federales y para toda la federación, que no puede inmiscuirse en los temas internos de la soberanía de los estados, pues le han otorgado ya facultades de Congreso Nacional. ¿Quieren una prueba? Pues ahí está la reforma política. Ahí está. Se acabó la soberanía de los estados en materia político-electoral. Ahí está. ¿Por culpa de quién? De quienes participaron en esa reforma, y entre ellos, yo no lo sé, me pueden corregir enseguida, pues los miembros de la Diputación de ese momento aquí de Jalisco y de todos los demás estados. Es el sistema que nos ha llevado a estos extremos de pérdida de nuestra soberanía, y esos son los retos. Y por sistema me incluyo yo también, para que no vayan a pensar que nosotros los académicos, y podemos mencionar muchos ejemplos, tenemos mucha culpa porque malinterpretamos la Constitución. Y los no académicos, los jueces, los ministros. ¿Qué hay que hacer en materia para recuperar el contenido de soberanía que a través del Poder Revisor se ha venido agotando, vaciando completamente? Pues regresar, hagan una propuesta a todas las legislaturas para borrar con una iniciativa pues todas las reformas y regresar al texto original de 1917, pues con muchas mejoras que todos conocemos relacionadas con la participación de la ciudadanía en materia política. Regresemos allá, ¿eso es fácil? Políticamente no lo sé. Desde el punto de vista técnico-legislativo, sí, es muy fácil, igual que ha sido fácil firmar los decretos que provienen del centro en materia de revisión del texto constitucional, que está hecho, con todo respeto para los académicos, sí, una porquería. Sí, perdón. Pero ese es otro reto inmenso, hermoso, precioso, con una carga de trabajo y al que hay que meterle mucha inteligencia, pero se puede hacer y está en manos de los diputados actuales y de los que vengan próximamente. El otro reto es en materia de derechos humanos. Rafa, por ahí lo quiso decir, Rafa Estrada, la Corte actual es una Corte ilegítima. Nadie lo dijo desde 1995, que se instaura por el decreto de Ernesto Zedillo. No puede un poder revisor, no puede reformar principios fundamentales establecidos por el constituyente. El poder revisor tiene límites en todas las constituciones del mundo, menos en dos. Una de ellas es la de Suiza, que le permite revisar todo el texto de la Constitución, pero no es nuestro caso. Entonces, el poder revisor, ¿sí?, tiene sus límites, ¿sí?, y a través de ese medio, y ahora empiezo con la Corte, a través de la Suprema Corte decía, se establece una nueva Corte, se suprime la anterior y se establece una nueva. ¿Por qué? ¿No son iguales los poderes? ¿No está la Corte para controlar, entre otros, los actos del Ejecutivo y de todas las demás autoridades dentro de su competencia? ¿Por qué se acepta eso? Bueno, porque aceptamos otras muchas cosas, como la renuncia. Dije que pertenecía yo al sistema político. Quienes me conocen pues saben que no pertenezco a ningún partido político. He hecho mi tarea académica, pero si en algo he contribuido yo a crear estos males, pues aquí estoy, debiéndola y pagándola. La Suprema Corte ha destruido por completo la materia de los derechos humanos.
la tiene destruida, la ha convertido en una porquería. No entiende la Corte lo que es la teoría constitucional de los derechos humanos. No entiende la Corte que los derechos humanos no nacen de la ley, no pueden nacer de la ley, son anteriores a toda ley y que no se necesita una ley para reconocer que los niños tienen derecho a mamar y los ancianos, como su servidor, tenemos derecho a ciertos servicios de ancianidad. Palabras exactas, ¿sí?, de Ponciano Arriaga en el debate del artículo 1 de la Constitución del 57, que ha estudiado de una manera excelente el que nos acompaña aquí, Armando, representando a la Universidad Panamericana. Su libro, el libro de Armando, se titula así como el artículo: Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y dice Ponciano Arriaga, se lo aclara a don Ignacio Ramírez, que no nace ni puede nacer de la ley. Claro que no, nunca ha nacido de la ley. Siempre hemos hablado de derechos fundamentales, de derechos imprescriptibles, esos son los derechos humanos, ¿sí? Y el primer documento donde se consagran los derechos humanos de una manera muy firme y rígida es la materia penal, son las leyes penales. Dejemos a un lado todas las declaraciones formales, que si la francesa, que si los estados norteamericanos, la de Filadelfia, las nuestras, dejémoslas a un lado, ¿sí? Simplemente pensemos que la ley penal es el instrumento por excelencia que protege los derechos más sagrados de un grupo socialmente organizado. Y en ese derecho penal, y regreso a la Corte actual, ha habido los tipos penales contra el aborto. ¿Por qué no lo respeta la Corte? Si es la primera línea de reconocimiento de un derecho, el derecho a la vida, está ahí. El derecho penal lo está protegiendo. ¿Por qué declara inconstitucionales la Corte? Porque la Corte tiene y nos ha impuesto su teoría de género. Yo no tengo nada con eso, pero creo que la Corte ha asumido, y para el que tenga por ahí un poco de tiempo y quiera distraerse en las tonterías que dice su servidor con mucho detalle, está este libro que fue publicado recientemente por la propia Universidad de Guadalajara. La Suprema Corte, ¿sí?, no tiene la condición de tribunal constitucional, se dice y se proclama, y lo peor de todo es que ejerce funciones que no le corresponden. Ejerce las funciones cuando quiere del Tribunal Constitucional español, del Tribunal Constitucional alemán, del Tribunal Constitucional italiano, y está en sus resoluciones, están ahí, está invocando esta jurisprudencia, está invocando estas leyes extranjeras, que manifiestamente pues no tienen aplicación en México. Pero la Corte sí las aplica. La Corte ha estado ejerciendo funciones de constituyente, y eso es un crimen, ese es un delito tipificable en el 225 del Código Federal aplicable a los ministros, ¿sí? La Corte ha sustituido la tradicional teoría de Europa y de América Latina, y de incluidos los norteamericanos, de los derechos humanos. La ha pervertido con su teoría de la dignidad como derecho superior, reconocido en el ordenamiento jurídico mexicano, como derecho que da origen a todos los demás derechos del ser humano. Esa es una solemne pendejada. Y perdón por la solemnidad del lugar donde está. Una solemne pendejada, lo repito. Y es muy sencillo demostrarlo. Gramaticalmente, ¿qué cosa es el concepto de soberanía? Una abstracción mental mía, de cada uno de ustedes, de cada uno de los seres humanos. Una abstracción tan mental que no tiene apoyo en la vida real. Nunca se han encontrado la soberanía, la dignidad por ahí, ¿o sí? No tiene apoyo en la vida real.
Entonces, ¿qué cosa es? Un concepto que yo le aplico a quien yo quiera y que de la misma manera que se lo aplico, se lo quito. ¿Por qué? Porque está el otro vocablo de la indignidad. Seguramente yo, por lo que acabo de decir hace un momento, y pido otra vez disculpas. Pero el tema es tan grave que no me arrepiento de decírselo. ¿Sí? Se lo puedo yo aplicar a quien quiera, y desde luego su servidor no tiene ese concepto de dignidad, o no merece tenerlo, y no debiera de tener mérito para tenerlo. Y ante lo que estoy diciendo de la Corte, o digo en ese libro, manifiestamente no. De la dignidad no sale nada. Es hermosísimo el concepto. Y dice la Corte que está consagrada en el artículo 1, locuras, tonterías. No está consagrado, ninguna constitución lo consagra como derecho, ni lo puede consagrar, a menos que quiera ir contra la gramática elemental y luego no digamos que contra la dialéctica. Eso sería mucho más grave, ¿sí? De la dignidad no nace nada, ni puede nacer. Los derechos a la intimidad, como el libre ejercicio de mi personalidad, están reconocidos desde todas las leyes que regulan, ¿sí?, las leyes civiles que regulan el nombre, el nacimiento, que registran los datos de la personalidad del ser humano. Ahí están. La Corte los ignora, parece que ninguno de sus ministros estudió Derecho Civil, pero bueno, ese es problema de la Corte. Para la Corte, haciendo uso de esa facultad de ser tribunal constitucional y haciendo uso de esas facultades de asamblea constituyente, dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nace de la dignidad, que está inscrito en el artículo 1 de la Constitución, ¿sí?, es el que goza, el único derecho, el único artículo primero que goza de la supremacía constitucional, de la que se habla en el artículo 133, antiguo artículo 126 de la Constitución del 57. Ese artículo de la supremacía constitucional le da supremacía a todos y a cada uno de los enunciados de la Constitución. Pero la Corte lo ha transformado y dice que nada más goza de esa supremacía, pues este derecho al libre desarrollo de mi personalidad. ¿En qué consiste? Pues en la voluntad mía, de José Barragán, el académico que ustedes conocen, que quiere cambiar de plan de vida mañana y quiere volverse marihuano, y solicita pues un amparo a la Corte, y que la Corte lo concede sin demostrarle agravio alguno, porque sigo siendo yo todavía, no estoy bajo los efectos de la marihuana, no soy marihuano, entonces no recibo ningún agravio. La Corte dice que, y los ampara porque les violaron su identidad personal. No es cierto. Les violaron su derecho a la imagen. Querían tener derecho de ¿qué? De marihuanos. En el libro me pongo yo como marihuano, de manera que no se vayan a disgustar por eso. Yo quiero tener esa imagen, salgo de una cantina, quiero tener esa imagen de borracho de marihuano porque me gusta el alcohol además de la marihuana y no quiero que nadie me moleste, que respeten mi integridad física, que respeten mi intimidad, que respeten mi derecho a la imagen, mi derecho también al uso negativo de la salud. Ahí están los argumentos de la Corte. ¿Qué cosas son? Nada más porquería, pura porquería. ¿Dónde está el fundamento de que yo puedo cambiar de la noche a la mañana el régimen de mi matrimonio que suscribí con mi pareja? Porque ese era mi plan de vida, formar una familia. Y yo voluntariamente suscribí el matrimonio. Ahora, pues la Corte acepta el matrimonio incausado. ¿Por qué? Porque es el derecho de cada una de las partes del matrimonio cambiar de plan de vida. Hasta este momento pues, quería vivir en pareja, pero a partir de este minuto me voy al juez y le pido el divorcio incausado. Y se lo tiene que dar porque eso dispuso la Corte. ¿Y qué dispuso la Corte? Pues que a la otra parte no hay ni siquiera que darle el derecho de audiencia, que está en el artículo 14. ¿Por qué? Por lo que dijo Rafa Estrada hace un momento. La Corte subordina todos los demás enunciados de la Constitución, así sea el más sagrado de todos, como es este derecho a la audiencia, al libre desarrollo de la personalidad. Y destruyó por completo la teoría del contrato.
¿sí? No solamente se afecta al contrato del matrimonio donde se está aplicando y obliga a los estados a legislar de manera atropellada sobre esa materia. No, destruye la teoría universal del contrato aplicada en todos los pueblos civilizados. Porque si al cambiar yo de plan de vida me da mi derecho a romper ese contrato de matrimonio que es sagrado, pues también me da el derecho a romper el contrato financiero que celebro con este banco, y el otro contrato, y el otro contrato, y el otro contrato. Ha destruido el derecho civil del contrato en todos los estados. Y puedo seguir mencionándoles pues varias sentencias. Este libro lleva el título de la Suprema Corte y su comportamiento de Tribunal Constitucional, que ya dijimos que no son, y Rafa Estrada lo dijo muy bien. En México todos los tribunales son constitucionales, y ahí están los juicios de amparo, los juzgados de amparo, los tribunales intermedios de amparo. Todos son constitucionales. ¿Por qué? Porque todos juran guardar y hacer guardar la Constitución. Nada más por eso. ¿Sí? La Suprema Corte, entonces, es la que ha venido destruyendo el contenido de esa soberanía en materia del contrato civil, en todas las demás materias del ámbito en donde se ha metido. ¿Qué se debe de hacer ahí? Pues mi propuesta es muy sencilla. Si esas resoluciones de la Corte son delictuosas porque incurren, ¿sí?, en una violación expresa de artículos constitucionales, ¿sí?, y porque no tiene facultades para declarar inconstitucionales los artículos de los estados, de las leyes estatales, que digan que el matrimonio es la unión de varón con mujer, o que digan que el matrimonio tiene por finalidad la procreación. ¿A quién se le ocurre decir eso? ¿Acaso el derecho el ordenamiento jurídico, puede decirnos qué debemos hacer los seres humanos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con mis posibilidades, que en mi caso son muy limitadas, de locomoción, porque traigo un bastoncito ahí? El derecho es el que debe de decirnos qué hacemos con nuestros órganos sexuales, por amor del cielo, por amor del cielo. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Sí? ¿Qué hace la Corte? Quitándoles contenidos de soberanía a los estados. Y es hora que los estados, y es mi propuesta, se las dejo de tarea, y voy a ir terminando, que los estados, en lugar de acatar ese tipo de resoluciones contrarias a la Constitución, deben denunciarlas y hacerles frente. Y en primer lugar, el Supremo Tribunal del Estado debe proteger a sus jueces en los juicios de amparo que son inconstitucionales. Y la Corte está violando los jueces federales, y la Corte está violando todos los días las garantías individuales. Un ejemplo de ellos es el artículo 19, que autoriza en su segundo párrafo la prisión preventiva. Por favor, ¿en qué país de incivilidad estamos? La prisión preventiva, de acuerdo al 19, ¿sí?, que autorizan los jueces, requiere de la previa y completa averiguación previa que haga el acusador. Si no es así, no se puede obsequiar ni la prisión preventiva, ni la detención, ni nada. ¿Qué es lo que ocurre todos los días? Bueno, aquí lo saben ustedes mejor que yo no litigo, nunca he litigado, pero sí hablo mal de los jueces, sí hablo mal de la Suprema Corte, y no he encontrado todavía un solo libro que hable bien de los jueces, se los advierto. Para terminar, la Corte, por el artículo 17, tiene prohibido interpretar. La interpretación la hace el Congreso, estatal o local, o federal. Y acabamos de tener un decreto de interpretación que se emitió ahí con motivo de la aplicación del mandato para la revocación de mandato, interpretó algunos conceptos. Le toca a la Corte, de acuerdo al 72 fracción o letra que creo que es la J, puede estar equivocado, pero le toca al Congreso hacer la interpretación de la misma manera que se discuten los proyectos e iniciativas de ley. Entonces, tiene prohibido interpretar. Y la Corte se proclama como única intérprete
de la Constitución, sin limitación alguna. El ministro José Gudiño Pelayo, un excelente amigo de su servidor, decía que no tenía más límites en su interpretación que las que ella misma se impusiera. Tiene prohibido, y si tiene prohibido, viola ese artículo, y si viola ese artículo es acreedora a un proceso penal. Lo viola todos los días. ¿Sí? Bueno, la forma entonces de remontar esta fuerte, terrible embestida de la Suprema Corte hacia el vaciamiento total de los contenidos del derecho interno de soberanía de los estados debe combatirse declarando, oponiéndose a la ejecución de esos mandatos de la Corte en todos los supuestos en que resulten contrarios a la Constitución, simplemente. Y no obsequiar, como lo han estado haciendo varios estados en el ley de Jalisco, los cambios con una nueva ley. A la Corte no le corresponde legislar, lo hace, lo está haciendo en cada una de estas sentencias. Inclusive invita a que los demás tribunales hagan esa labor de, le llama de rellenos de lagunas, los lagunarios, ¿sí? Y invita también a la violación de artículos expresos de la Constitución cuando sean contrarios a este principio de la dignidad o a libre desarrollo de la personalidad. Repito, la dignidad sí está en varias constituciones como un principio de régimen político, de política general, del Estado, sí. ¿Por qué? Porque la dignidad para muchos de nosotros es sumamente importante, es un concepto importante, pero no es un derecho. Y repito, ninguna constitución lo consagra como derecho. Y la Corte cita a todos los tratados internacionales firmados por México. Claro que en esos tratados se habla de la dignidad, por ejemplo, de la dignidad de la familia. ¿Por qué no hablar de la dignidad de la familia? ¿Por qué no imponer un principio de respeto a la dignidad de la familia? Y dice varios tratados que esa dignidad es inherente a la familia. Estoy yo de acuerdo, es inherente, ¿sí? Es inherente a cada ser humano. Y puede ser inherente también a cada una de las mascotitas que yo aprecio en casa, o se pueden apreciar, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, también la mascotita merece de buen trato. Pues vean ustedes por ahí cómo se hace respetar a las mascotas, y me parece muy bien. Entonces, una cosa es que sea inherente, que yo se lo atribuya a muchos elementos que conviven conmigo, a las mascotitas entre ellos, pero pues no es un derecho. Los derechos nacen con el hombre y por lo tanto son anteriores, y no hace falta una ley para reconocer que los niños tienen derecho a mamar y los ancianos a ser atendidos en sus necesidades. Son las palabras de Ponciano Arriaga. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor José Barragán Barragán, retos que debe enfrentar el Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos el mensaje por parte del diputado Gerardo Quirino Velázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Todos estaban claros que aquí estaban los ministros de la Corte escuchando la ponencia del doctor Barragán, sobre todo el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Aquí está. ¿Sí está, Gerardo? Sí, sí, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Decirles que para mí es un honor poder atestiguar este importante, nutrido y formativo foro. Felicitar al presidente de la mesa directiva, a nuestro presidente José María Martínez, por la iniciativa para realizar una serie de foros. En este caso, el denominado Jalisco, Estado Libre y Soberano en un sistema federal, retos para el futuro, en el marco
rumbo a nuestro bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a menos de un año de su conmemoración. Valdría la pena preguntarnos qué significa ser mexicano, qué significa ser jalisciense. Reflexionar que libre es más que una palabra y soberano es mucho más que una aspiración. Hay quienes no solo parecen ignorar lo que significa el federalismo, sino que tuercen su definición para referirse precisamente a lo contrario, a un centralismo. Por ello es tan representativo acercarnos a nuestro bicentenario, reflexionar lo que ha costado a tantas y tantos llegar hasta aquí, lo que nos ha costado defender nuestra libertad y soberanía, pero sobre todo la gran oportunidad que tenemos de tomar como referencia nuestro nacimiento para buscar nuestra refundación y continuar siendo el Estado referente que contribuyó y ha contribuido bastante a la construcción, que marcó y está obligado a seguir marcando la agenda federalista de nuestro país. Importante recordar la gran contribución de Jalisco a nuestra nación y convencernos que desde lo local se ha construido nuestra nación. La oportunidad de retomar esos principios reformistas y referenciales en la búsqueda de un trato justo y equitativo de nuestro Estado frente a la Federación. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es tan importante el obsequio, que el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, y además todo un maestro para todas y todos nosotros en esta materia que es nuestra historia, nos regala en el marco de estos tiempos a generaciones presentes y a futuras, con el libro El nacimiento de Jalisco, 1808-1822, de la lucha por la autonomía a los debates fundacionales, recién lanzado junto al Colegio de Jalisco, y que seguramente tendremos una oportunidad en el marco de estas charlas, de estos seminarios, de estas pláticas, analizar a profundidad esta importante pieza que se va a convertir, y seguramente para todas y para todos los jaliscienses, en una lectura indispensable para nosotros. Porque las tentaciones centralistas toman fuerza cada cierto tiempo y nos toca defender nuestra autodeterminación. Que la historia de las constituciones que nos relata el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno es la historia de las aspiraciones, del resultado de los desencuentros, de los consensos y la política, que ningún derecho ha sido gratuito, que han sido ganados y perdidos en el terreno de las leyes, que podemos interpretar y analizar la justicia local frente al bloque de constitución que Rafael Estrada Michel y Enrique Villanueva nos han recordado, que no es estático, que el principio de la división de poderes le otorga al Poder Judicial la tarea de juzgar el pasado, al Ejecutivo el administrar el presente con las herramientas que tiene a su alcance, y el Legislativo el construir el futuro con las leyes que moldearán nuestro porvenir. Cada uno de los poderes tenemos desde luego grandes retos en lo individual con los que debemos de ayudar a solventar todos los retos que enfrenta nuestro Estado, mismos que anunció el doctor José Barragán. Yo creo que desde el Legislativo generar juntas y juntos un compromiso de hacer la parte que nos corresponde. A 200 años, Jalisco cuenta con nuestros corazones, con nuestra fuerza y nuestro trabajo para afrontar los retos que vengan, para defender su soberanía y su libertad. Y me alegra saber que no estamos solos, que hay muchas y muchos que pensamos en el mismo sentido. Por eso celebrar que estamos a punto de nuestro bicentenario y que en el marco de estemos recordando lo que somos y lo que falta por hacer para seguir construyendo la nación que queremos, pero desde lo local. Enhorabuena, felicidades, y que siga estas importantes charlas que nos ayudarán seguramente a ser mejores jaliscienses. Muy buenas tardes. A continuación, escuchemos el mensaje que nos tiene el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que coincidimos y para mí ha sido una jornada espléndida y de mucho aprendizaje. Lo digo sinceramente, por ello agradezco al Poder Legislativo, a los diputados que aquí se encuentran, al presidente de la mesa, José María, al presidente de la Junta de Coordinación, Quirino, y por supuesto al presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Enrique, por
esta convocatoria y por esta invitación. Y lo más importante, la presencia aquí de todas, de todos ustedes, magistradas, magistrados, gente, compañeros de las judicaturas, en fin, una rica presencia de asistentes muy valiosa en este evento. Pepe Barragán decía que los estados se han quedado sin contenido. Yo creo que ya en mi intervención, después de haber escuchado lo de Enrique Villanueva, lo de Enrique Velázquez, lo de Carlos Ramiro, lo de Rafael Estrada, a quien agradecemos su esfuerzo, Rafael, ya aquí José María nos prometió que cuando vengas a Guadalajara platicaríamos contigo presencialmente, y también, por supuesto, al doctor Barragán y a Gerardo Quirino. En mi caso, ya los contenidos han sido agotados, ha sido espléndida toda la disertación que se ha hecho. Yo resaltaría la importancia de que el Congreso, de que el Poder Legislativo esté convocando a estos encuentros en ruta a la celebración del Bicentenario bajo la convocatoria Jalisco, un Estado libre y soberano en el sistema federal, y algo fundamental que ya ha sido expuesto aquí, los retos para el futuro. Me concretaré a hacer algunos señalamientos muy particulares, muy concretos, porque el contenido de mis preopinantes de veras ha sido extraordinario. Y creo también un acierto que el día de hoy el Congreso nos haya convocado aquí, que fue recinto del Poder Legislativo. Desde el nacimiento nuestro, que Carlos Ramiro nos hizo una extraordinaria semblanza, una hoja de ruta, la travesía que ha tenido toda la legislación nuestra, las constituciones. El primer Congreso de Jalisco estuvo en lo que se llamaba la Casa del Cabildo de Guadalajara, un edificio que ya no existe, que está en lo que hoy donde hoy está la Plaza de la Liberación. Posteriormente tuvo un peregrinar, la sede del Legislativo, que ya se ha resaltado aquí la relevancia que tiene el poder en Jalisco, se mudó a un lugar que tampoco existe ya, que se conoció como la Sala de los Ángeles, que estaba en la zona del convento de San Francisco, lo que hoy ubicamos como los dos templos, y también el Congreso en 2 ocasiones estuvo fuera de la capital de Guadalajara, una ocasión en Lagos de Moreno, otra en Zapotlán. Y por supuesto también en ese trajinar, en lo que hoy es la Biblioteca Iberoamericana, un tiempo. ¿Quién instituyó o quién instaló el Poder Legislativo en donde ahora estamos? Un jurista extraordinario como fue Luis Ignacio Vallarta en el año de 1873. Aquí donde nos encontramos era la capilla de Palacio de Gobierno. Aquí donde estamos era la iglesia, la cual había sufrido muchas afectaciones en la Guerra de los 3 años. Y Vallarta, que además vivían aquí los gobernadores, Vallarta la manda restaurar. Y ahora la vemos muy ornamentada con el arte, la innegable presencia vigorosa de José Clemente Orozco, que es quien hace este mural. ¿Cómo se llama esta expresión muralística de Guadalajara? Se llama la Gran Legislación. Es un nombre muy poco conocido, pero esa es la denominación que Clemente Orozco le puso a los murales. Y si ustedes observan, frente a ustedes tienen las 3 grandes etapas que mis preopinantes brillantemente y con mucha certeza nos han expuesto y nos han ilustrado. En la primera parte, de izquierda a derecha, en relación a cómo estamos ubicados, están los sentimientos de la nación de José María Morelos, que es, y Pepe Barragán, que a mi juicio, y lo digo en ausencia de él, es el investigador más lúcido, más erudito en el tema jurídico,
Claro, luego les comparto mis desacuerdos con Pepe Barragán en otra ocasión. Pero en cuanto a erudición, en cuanto a lucidez, Pepe Barragán siempre ha mencionado la relevancia de los sentimientos de la nación de Morelos que están aquí frente a ustedes. En la parte central, lo que él le llamó la reforma, que también aquí ya ha sido comentada, las leyes de la reforma con Juárez en el centro. Y a la derecha, la Constitución de 1917, que se subrayó aquí sus bondades con la efigie, con la pintura de Venustiano Carranza. Y en la cúpula podrán ustedes observar lo que es el Hidalgo Libertador. Obvio, hay que mencionarlo, esta fue la última obra de José Clemente Orozco. Cuando pinta, y si ustedes se fijan y además conocen exhaustivamente la pintura del Hombre de Fuego aquí en la escalera principal, tiene rasgos ya muy diferentes. ¿Por qué? Cuando Clemente Orozco pinta aquí es en el año de 1949, si mal no recuerdo, ya estaba muy delicado de salud y fueron ya sus discípulos, muchos los que terminaron haciendo esta obra, sobre todo un pintor que trascendió mucho, que fue Jorge Martínez. Pero creo que es un acierto, José María, Quirino, Enrique, que ustedes hayan decidido hacer este encuentro, que yo le decía a José María en corto que valdría la pena por lo que han expuesto ellos, quienes me antecedieron, la impresión y que se guarde el registro de lo que aquí se ha comentado. De nuestra parte, de veras, muchas gracias por la invitación. Ya se ha dicho aquí, Jalisco, desde 1530, cuando llegan el primer conquistador de una gran impiedad, inmisericordia, como fue Nuño Beltrán de Guzmán, y que además, al primer lugar a donde llega Nuño es en un municipio muy significativo, en Tototlán, que entonces era el reino de Coinan. Además, la señora madre del legislador Martínez fue tototlense y sigue siendo tototlense, y es el único lugar que sufrió el doble martirologio de los españoles. ¿Por qué Nuño llega ahí? Eso se refleja en la lámina 54 de las pinturas de Cacaxtla, donde se va narrando cómo fueron las conquistas, y ahí vienen nuestros antecesores del reino de Coinan, en Tototlán, peleando, defendiendo su identidad, defendiendo sus derechos, que ya mencionaba Pepe aquí, de sus tierras, sus familias, sus vidas y su dignidad. Y después, cuando viene Rey de Mendoza, en 1541, a sofocar la rebelión cascana, que fue la más convulsa, la más intensa, otra vez vuelve a llegar por Coinan, por Tototlán, y fue una sangría terrible que los padres, los pueblos originarios preferían arrojar a sus hijos y a las mujeres a los despeñaderos para que no quedaran en esclavitud o víctimas de vejaciones. Esa es la lucha, lo que ya decía Quirino ahorita aquí en su intervención, por la autonomía. Nuestros retos, yo suscribo los que aquí se han dicho, lo que lo han comentado Rafael, lo que ha comentado Pepe. En el caso de Pepe, suscribo 3 de sus comentarios que aquí expuso: la ausencia de la soberanía en los estados, cómo fueron declinando, cómo fueron renunciando a ellos. Las más recientes, y Pepe fue parte fundamental de un organismo autónomo electoral con mucha ascendencia, con mucha calidad en todos los sentidos, que era el Instituto Federal Electoral, porque eso era federal. Después, inclementemente lo tornan en Instituto Nacional Electoral, por poner un botón de muestra. Por supuesto, estoy de acuerdo en lo que mencionaba Pepe del pacto fiscal, la renuncia que hicieron en los estados. Jalisco ha tenido jornadas recientes en ese sentido. El Congreso, con esa sensibilidad y con ese apego a las causas de la gente, también ya hizo la reforma constitucional correspondiente, y los diputados, su insistencia fue que se incluyera a los municipios, a los ayuntamientos también en esa revisión que Pepe mencionaba. Lo que fue la propuesta, que no se materializó,
en el texto de 1917. ¿Qué tenemos que hacer? Decía Pepe, regresar al artículo 73 original de la Constitución. Por supuesto que es compatible. Yo creo que esta jornada a mí me deja enseñanzas, es aleccionadora y estamos como gobierno, como Poder Ejecutivo, también atentos a lo que tengamos que fortalecer, que vertebrar, que acentuar y que defender para las y los jaliscienses. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Enrique Ibarra Pedrosa. A continuación, la entrega de reconocimientos para el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, así como para el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor José Barragán. Hacer mención que el doctor Rafael Estrada Michel se hará llegar su reconocimiento en próximas fechas. A continuación, escuchemos el mensaje por parte del diputado José María Martínez Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Más que mensaje, porque la verdad es que no creo que se pueda abonar, cuando menos en el marco del tema del foro, de lo que ya han establecido el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el doctor Rafael Estrada Michel, el doctor José Barragán y don Enrique Ibarra Pedrosa, por supuesto también lo que ha planteado el magistrado Luis Enrique Villanueva y mi compañero diputado Gerardo Quirino Velázquez. La verdad es que estos eventos para nosotros son importantes porque sí buscamos de alguna manera referenciar no solo a la luz de la historia lo que ha sucedido con lo que hoy conocemos como Jalisco, tanto desde la provincia de Nueva Galicia como ahora ya como Estado Libre Soberano. Ahí faltaron algunas provocaciones que algunos investigadores no quisieron tocar, como por qué no abordar la posibilidad de que Jalisco pudo haber sido un país soberano, y se optó por un régimen federal. Curioso también aquí que con el doctor Barragán podemos incluso ampliar, si quieren, más adelante el tema. Hablamos mucho del federalismo, tenemos esa convicción, lo sostengo, pero se han dado cuenta que la Constitución no enuncia la palabra federalismo. Entonces, ¿dónde encontramos entonces ese ánimo constitucional que eventualmente nos pueda derivar en buscar consideraciones de origen constitucional precisamente para hablar sobre ello? Es más, solo hablamos siempre de convenios y pactos de carácter fiscal, pero ¿dónde entonces reside esta parte federalista que eventualmente distingue a nuestra patria, los 32 estados que la conforman? En fin, son retos que esperemos cuando menos provocar, por ahí ir definiendo, pintando en este mes. Próximamente están todos cordialmente invitados. El siguiente evento que organiza el Poder Legislativo, tenemos el honor que nos acompañe el maestro Enrique Ibarra Pedrosa precisamente a presentar este libro del nacimiento de Jalisco. El próximo viernes 8 de julio, como todos ustedes saben, celebraremos también el aniversario de nuestra Constitución Política de Jalisco. Estaremos develando una placa con los constituyentes de jaliscienses en lo que sería al centro del patio, hoy también llamado Constituyentes en el Poder Legislativo. Salvo el caso de quien fue presidente de las Cortes de Cádiz, Gordoa y Barrios, y también fue presidente del Consejo Nacional Provincial, porque por alguna razón, ahorita estábamos cruzando
aquí don Enrique y yo algún tipo de información, creemos que se enfermó, pero no firmó la Constitución. Es un dato interesante. Yo estaré también viendo de qué manera recuperamos parte de las aportaciones del constituyente Gordoa y Barrios. No estará seguramente en la placa en un principio por ajustarnos estrictamente a quienes firmaron el decreto, pero buscaremos la manera de integrarlo en alguna sala dentro del Poder Legislativo. Datos que me parecen sumamente importantes que destaquemos, que empecemos nosotros a discutir, porque como han observado, hablamos de 199 años, pero tiene una actualidad enorme, enorme. Ahorita don Enrique me compartía que en aquel caso la Iglesia Católica de la Constitución, a propósito del dato que daba el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, la Iglesia y la propia universidad no protestaron el cumplimiento de la Constitución porque el Estado se superponía a la Iglesia. Son datos que nos pueden revelar también un poco en el desarrollo de este foro lo que ha aportado el doctor Barragán, también en relación a esta forma de cómo nos hemos dado un régimen en principio soberano, en principio constitucional, federalista, ahora de derechos humanos. Ya no podré decir mejor lo que ha dicho el doctor Barragán, ya nos mandó saludos el doctor Saldívar Lelo de la Rea, aquí con la ponencia del doctor Barragán, pero es exactamente la actualidad. Y finalmente retomar el compromiso, o el reto, más compromiso que nos deja el doctor Barragán. ¿Qué estamos haciendo los legisladores? En principio, recibo de lo que el doctor Barragán ya expresó, porque desde el año 2014 tuve un jalón de orejas con mucha argumentación y mucha fundamentación por parte del doctor Barragán de la reforma político-electoral, de la cual debo asumir la parte que me toca en relación al voto que di en mi calidad de senador. Pero queda este reto que ha planteado el doctor Barragán. ¿Qué estamos haciendo los legisladores para defender la soberanía que tanto presumimos en el discurso, pero que en el imaginario no podemos tampoco concretar en algo tangible? Eso creo que es algo que debiéramos en principio tener como base en este mes con motivo del aniversario del Estado de Jalisco y la propia Constitución. Bien, ya no me alargo más, si ustedes me lo permiten, siendo la 1:08 p.m, les pido que nos pongamos de pie para poder declarar clausurado este foro. Muchas gracias. Es de esta forma como damos por concluido nuestro evento del panel Retos para el Futuro, no sin antes agradecer las facilidades que fueron otorgadas por parte del Gobierno del Estado a través del maestro Enrique Ibarra. Solicitamos también al Presidium si se pueden colocar para la fotografía oficial de este evento, Retos para el Futuro.